Un elemento muy común que hemos visto en la vida de estos primeros santos, ya estamos abordando un poquito el tercer siglo, o el siglo III de la era postcristiana, o la era después de Cristo, y es el enfoque del sufrimiento y del martirio. Unido a esto, recientemente en mi vida, de repente ya muchas personas que escuchen este audio pues habrán oído de esto en su momento. Para mí ha sido un descubrimiento bien interesante en el cual me siento en la tarea y en el entusiasmo de profundizar en él. Es algo que se conoce como el apostolado de la cruz, cuya fundadora u obra principal se le debe a una santa que se llama Concepción Cabrera de Armida, que bueno, es del siglo XIX y en cuanto a su natalicio, pero también nos acompañó buena parte del siglo XX y que recibió de muchas revelaciones, una mujer, ojo, una mujer madre de 8 hijos, esposa, o sea, que después quedó viuda, o sea, una mujer laica que a mí también me dio una frescura de lo que son las nociones de santidad, que a veces siempre las encapsulamos en sacerdotes o religiosas, que también están llamados a hacerlo. Y dentro de todo este contexto del apostolado de la cruz, es el valor, y eso que a muchos nos puede hacer un cortocircuito esto que voy a decir, el valor del sufrimiento recibido en vida, ofrecérselo a Jesucristo. Y cómo esto tiene una potenciación de expiación para la conversión del mundo, para la conversión de pecadores, de nuestros propios pecados, para la conversión, para decirle a Cristo que yo también quiero prestarte mi cuerpo, mi vida, para que ese sufrimiento que tú tuviste en la cruz yo te lo pueda acompañar. Eso explicaría, por ejemplo, los estigmas del Padre Pío en sus manos, o sea, esos dolores y sufrimientos que tuvo, los estigmas de San Francisco de Asís, y explica una buena parte de todos estos primeros santos que fueron mártires por creer en Jesucristo o por defender valores que Cristo inspiraba en ellos. Esta santa que estamos descubriendo hoy, tanto ustedes como yo, esta santa sin duda marca un punto de partida importante a nuestra serie de Graduados en Cristo, porque primero es una vitrina de santidad para la juventud. No estamos hablando de una persona mayor, de una persona viuda que tenía ya una vida recorrida, no estamos hablando de una persona que haya sido consagrada o religiosa, sino sencillamente una joven que además dice el biógrafo que expone todo este texto, que era una mujer muy hermosa, de hecho lo hace en un lenguaje bien elevado, o sea, lo maximiza, dice una belleza extraordinaria y que además venía de una familia muy distinguida. Dentro de todos los valores que generalmente puede haber en la juventud de hoy y especialmente en la mujer, fíjense que hay bellezas que son muy naturales, que son propias de la feminidad de un ser humano, que de por sí, la mujer de por sí siempre va a inspirar belleza. O sea, cuando uno se imagina, si la especie humana tuviera un encuentro intergaláctico, por poner un ejemplo así muy fantasioso, ¿no? Muy de películas, pero fuera un encuentro intergaláctico, y en ese encuentro intergaláctico pues tuviéramos que representar dos cosas: la fuerza física y la belleza, lo cual no le resta importancia a ninguna de las dos. Las dos son muy importantes, son parte de la vida. Sin duda, la belleza integral que implica un ser humano que no solamente inspire belleza física, sino también desde el punto de vista de su forma de ser, desde lo que desde su ser puede traer vida al mundo, desde inclusive vemos el significado de la corporalidad, una teología del cuerpo, o sea, un cuerpo que no está hecho solamente para pensar en placeres, seducciones o excitaciones, desde el punto de vista de lo que son las campañas publicitarias, de colocar a la mujer como objeto de placer o atractivo
algo para, si usted quiere comprarse una cerveza bien fría, pues sale una mujer con un traje de baño. O sea, dentro de todo ese tsunami de campañas a favor del erotismo, aparecen figuras como esta santa que no necesitaba, o sea, que había en ella una belleza integral. Sin duda, la primera muy centrada en su juventud, que es lo que despierta toda esta lujuria en Quintianus, este hombre, este senador del imperio, pues del imperio de suponer romano, porque es lo que manejaban estas figuras del Senado. Además que el imperio romano era sumamente pervertido en muchos aspectos morales. Y entonces era ese pecado que de hecho también lo podemos conseguir en el rey David, en el libro de Samuel, que ya lo veremos en parte de nuestras otras series que tenemos en esta dinámica formativa que tenemos en nuestro ministerio Abrazando Nuestra Fe. Pero es el hombre que mira al ser, y lo que mira a ese ser es un instrumento para su placer y su deleite, ¿no? Y esta joven, pues centrada en su fidelidad a Cristo, a quien había asumido además como esposo, había entregado su cuerpo. Y por eso que cuando vemos estos ejemplos no nos debe sorprender la virginidad de María, que seguramente es 1000 veces más santa que esta misma santa. O sea, es una mujer que al encontrar en Cristo todo, no necesita mayor tipo de expresión o sea, su cuerpo ya pasa a un segundo plano. Y lo que centra su existencia es en amar al amor mismo que representa a Dios. Pero además de todo esto, vemos como aparecen otras figuras femeninas como Afrodisia, que el texto también la recoge como una mujer malvada. Que imagínense cómo sería esta persona que fue, el planteamiento de Quintianus era que fuese la persona que corrompiera a esta joven, ¿no? A la Santa Águeda. Y eso va mucho también de lo que hoy vemos en las redes sociales con los influencers. ¿Cuántas de nuestras jóvenes hoy no tienen en sus vidas una Afrodisia que le dice, mira, tienes que vestirte así, tienes que mostrar más, tienes que verte una mujer que genere excitación, que genere deseo en quien te vea, que tenga muchos likes? Y eso lo vemos en las redes sociales, en los Reels, en los Instagram, figuras de mujeres que andan explicando cómo tener un mejor acto sexual, o andan explicando cualquier cantidad de cosas, y eso es lo que están consumiendo las juventudes de hoy, las juventudes contemporáneas a esta santa de Águeda. Por eso es que el mensaje de ella no es que esté fuera de tiempo, sino que es muy atípico, porque es una santa que es lo mismo que pasa con Santa Clara de Asís, de quien también se dice había una belleza extraordinaria, y sin embargo son mujeres que se consagran y le dan toda su belleza al que se las dio, que es Jesucristo, o en este caso que es Dios. Dentro de los contextos del martirio nos podemos sorprender como Quintianus, pues fíjense que aquí aparece un pecado capital, ¿no? Poseído por la ira, pues nada, si no te puedo tener, no te tiene nadie. Además te destrozo tu cuerpo, destrozo aquellos elementos que a mí me generan deseo. Y ella le voltea la tortilla cuando expuesta a semejantes torturas, y él inclusive piensa hasta mutilarle sus senos. Ella le hace un razonamiento no desde el deseo, no desde lo que significa los senos para una mujer, desde el punto de vista de la feminidad, sino desde el punto de vista de la teología biológica del cuerpo y sus funciones, su hermoso engranaje, y cómo este tiene a la vez un aporte hacia la vida extraordinario, cuando ella le dice que tú eres tan cruel que eres capaz de torturar aquello de lo cual te alimentaste. Fíjense ustedes este cambio de enfoque hacia el cuerpo, ¿no? O sea, tú que también fuiste niño y que tomaste pecho de tu madre, hoy eres capaz de a una mujer hacerle semejante tortura. O sea, por el simple hecho de no, como que ella fuera la única mujer en el mundo que este hombre lujurioso y altamente pecador quería obtener de ella. Eso es muy dado, muy característico de los enfoques demoníacos, cuando nos hace potenciar nuestras obsesiones.
Y la obsesión además se va haciendo, te va colocando como paredes en torno a tus ojos para que solamente veas esa alternativa y tu pecado sea más horrendo aún, ¿no? Porque entonces es como que no le das vida a la persona que con toda libertad tiene toda la potestad de decir no te quiero, no quiero estar contigo, no voy a ceder a tus deseos. Por eso es que esta santa le da, para mi visión muy personal, exalta la figura femenina, porque es la figura femenina que primero defiende su derecho de decidir, segundo, reconoce en su cuerpo y en su belleza un sentido trascendental y de vida, ¿no? Y a la vez de cómo yo consagro todo mi ser a Dios, y mientras voy amando a Dios, pues tengo mayor capacidad de amar a quienes me rodean. Y por eso culmino con lo que empecé, que tiene que ver con lo del apostolado de la cruz. Todo este sufrimiento ofrecido al final se representa en esta frase que a mí me pareció verdaderamente lapidaria, o sea, o muy educadora, cuando dice que al final esta santa recibe la palma del martirio. Pero fíjense que la palma, ese signo es como que te dijera la rosa, la medalla de aquello que, aunque te genere corporalmente mucho sufrimiento, ofrecido a Dios puede ser una oblación, una oportunidad de conversión, una oportunidad de transformación. Y de eso se trata el apostolado de la cruz. Es abrazar la cruz, porque además la vida siempre, para el creyente o el no creyente, la vida siempre va a tener cruces a través de muchas circunstancias adversas, muchos dolores que no deseados, pero el apostolado de la cruz también nos va invitando a ser menos quejones, quejarme menos, y desde el silencio y desde mi fe ofrecerle más a Dios. Ofrecerle desde un dolor de cabeza, ofrecerle desde un dolor de muscular, desde una situación económica difícil, desde una situación de trabajo forzada que Dios mío, me siento agotado, pero te lo ofrezco. En vez de ser un amargado en mi casa donde todo lo critico y todo voy botando espuma, y quítense porque llegó este amargado que lo que viene es a pagar, o la amargada a decirnos que todo está desordenado, que no le ayudamos en nada. Es esa persona que lleva como Jesucristo la cruz y la ofrece. Señor, gracias por darme esta oportunidad desde esta pequeña astilla de madera que hay en mi vida, poder llevar parte de la cruz que tú llevaste. Creo que la invitación también es a profundizar, y lo digo también por mí, me lo coloco como tarea, a conocer la vida de Concepción Cabrera de Armida. Y la pueden conseguir perfectamente si colocan el apostolado de la cruz. Eso debe haber mucho material en internet, en Google, muchos de sus escritos. Todos sus escritos fueron validados por el Vaticano. Hay muchos elementos místicos, hay muchos elementos de ver cómo desde la cruz podemos acompañar el sufrimiento de Jesucristo y ser servidores útiles, porque al final el cristianismo, y Cristo lo decía, también tiene mucho de persecución, también tiene mucho de señalamiento, también tiene mucho de no ser queridos, de no estar buscando aplausos ni halagos, sino de ser duramente criticados cuando nos paramos ante un mundo que puede tener pues muchos hombres o mujeres, a ejemplo de Quintianus, este senador perverso, o a ejemplo de esta mujer llamada Afrodisia, y pararnos ante eso y decir, no estoy de acuerdo en que me trates como un objeto sexual, no estoy de acuerdo en que solamente de mí se destaque una suerte de obtención de medios para otros o de placeres para otros. Yo soy un ser humano, yo como mujer, lo digo por las mujeres, merezco dignidad, merezco respeto, merezco estar en un puesto y tener un salario igual o mayor inclusive a otra persona que tiene el mismo cargo que yo. Yo también tengo derecho a poder tener cargos de gerenciales, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero no olvidemos también la importancia que tiene la mujer. Como decía el santo catalán Enrique de Ossó, educa a una mujer y educarás a una familia. Y eso lo veía él en un contexto muy amplio, veía el poder que tenía la mujer de llegar a formar, a constituir sociedades, porque las sociedades nacen desde el seno de un hogar, desde el seno de una familia, y los ciudadanos que se construyen en el futuro pues tienen mucho que ver también con esa madre que dedica momentos de silencio, de caricias
a un hijo cuando lo amamanta, cuando lo duerme, cuando lo consuela porque se cayó, cuando lo escucha. Esos son unos dones extraordinarios que no nos hacen a nosotros los hombres exentos también de acompañarlos, ¿eh? La paternidad es una responsabilidad compartida. Hombre y mujer tienen que estar allí respondiendo por ese ser que juntos trajeron al mundo y le dieron vida. Y es parte de toda esta dinámica de no rivalizar entre géneros, entre sexos, no rivalizar entre hombres o mujeres, no vernos como enemigos, sino que ambos somos necesarios para la vida sana en un hogar donde los niños necesitan tener este acompañamiento. Yo creo que es una bonita oportunidad para preguntarnos qué tanto nosotros como seres humanos estamos bien parados y defendemos nuestras morales y no cedemos ante presiones sociales. Creo que esta santa también nos invita a reflexionar sobre eso, qué tanto nosotros somos, qué tantos no somos capaces de defender y de mantener también en aras de defender lo que Cristo defendió y luchó por ti y por mí para mantener un camino de santidad claro, incorruptible, inamovible, porque además Cristo, que se presenta a sí mismo como un camino, el único camino de salvación, la única puerta para entrar al cielo. No tenemos que tener miedo en afirmar esto, porque de hecho lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, cuando él le dice a Nicodemo: el que cree en mí ya se salva, pero el que no, el que me rechaza, pues ya está condenado. Y es esa oportunidad que tenemos, no solamente de anunciar a Jesucristo como un querigma, como una buena nueva, el anuncio de un mensaje nuevo, sino también de vivir lo que anunciamos, que yo creo que es el paso fundamental. No quedarnos solamente en ser predicadores de redes o de medios, o ocuparnos cuántos seguidores tenemos en YouTube, en Instagram. De repente muchos de estos mismos audios que se realizan desde este ministerio, cuando yo los veo en YouTube, lo que tienen son 2, 3 reproducciones. Pero lo importante no es eso, lo importante es que de repente esas 3 personas que lo escucharon, si de verdad tuvieran una transformación de vida, pues como dice el Monseñor Roberto Sipols, un sacerdote que está en Valencia, si no me equivoco, y él dice: fama no es sinónimo de frutos. No porque una persona tenga miles o millones de reproducciones es porque está dando frutos de santidad. Entonces eso también lo vemos en esta santa, una santa que, para empezar, llega, no sé si alguna persona conocía la historia de esta santa, yo no la conocía, y llega, fíjense ustedes como prácticamente 18 siglos después de su vida, hoy aparece en mi vida, y hoy puedo rescatar la historia de esta santa de Águeda, que ya debe tener muchos siglos, aunque en el cielo el tiempo no existe, muchos siglos de deleite celestial, abrazada a su esposo, que es Jesucristo, sin ningún tipo de carnalidad de por medio, sino de la dicha espiritual de quien se sabe feliz porque vive existencialmente con la felicidad misma. Es lo que tenemos que apuntar. Porque sí, el mundo se nos está haciendo cada vez más complejo, la pandemia nos pone en sufrimiento, la pandemia nos puso a reflexionar muchas cosas. No es la primera pandemia ni la última que vivirá el mundo antes de la parucía de nuestro Señor, de la segunda venida. No sabemos qué transformaciones sociales derivarán de todo esto, pero fíjense que una de las cosas que se ha mantenido estable a nivel de invitación en tu vida y en mi vida es la fe en Dios. Y además, de los mayores clamores que yo le hago a mi Señor es que no nos acostumbramos a vivir sin ir a misa, a vivir sin los sacramentos, a vivir sin confesarnos, a vivir sin el anhelo de comulgar, de recibir a Jesucristo, de vivir una vida santa, de potenciar una iglesia doméstica, de que nuestros hijos crezcan con valores cristianos, que se empoderen de las oraciones y de la relacionalidad con un Dios que está allí las 24 horas como un call center que nunca deja de trabajar para escucharnos, para atendernos y para ser parte de nuestras vidas. Esa es la invitación que podemos derivar de esta gran santa que hoy conocemos, Santa Águeda, que por la intercesión de Santa Águeda nosotros también seamos llamados a graduarnos en la corona que nunca se marchita, a graduarnos en Cristo como ella. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.